A Juan 7. Sucede lo mismo que con el 6, es difícil dividirlo porque tiene cierta unidad que es digna de ser respetada, ¿no? Vimos del 1 al 9 y hoy lo vamos a leer de nuevo al 1 en adelante, y mientras buscamos, repito algo con lo que comencé la semana pasada, cómo Juan nos va mostrando a Jesús, que Jesús se muestra superior a las tinieblas, que prevalece contra ellas, es superior al mundo, es el que busca a los perdidos, es superior a Moisés. Moisés trajo ley, pero Jesús trae gracia y verdad. Es superior a Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Pacto, superior a todos los corderos de Pascua por su capacidad de propiciación. Él quita, no solo carga, sino que quita los pecados del mundo. Es superior a las tradiciones judías, es superior a todos los conocedores. Él conoce incluso el corazón humano. Su celo santo es superior al de sus contemporáneos. Él sí hace algo con lo que estaba pasando en el templo. Es superior a los maestros religiosos. Nicodemo va a preguntarle a él. Es superior en su precedencia, en su procedencia. Él viene de arriba. Es superior a los patriarcas. Jacob dejó un pozo con agua, pero Jesús es la fuente que brinda agua de vida. Es superior en autoridad. Las enfermedades y las tormentas desaparecen cuando Él quiere. Es superior a la vida y a la muerte. Él es capaz de dar vida a quien Él quiere. Es superior es superior en testigos a favor, en testimonio acerca suyo. El Padre y las Escrituras dan testimonio de Él. Es superior a todas las personas bíblicas. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Él, o señala y apunta hacia Él. Es superior a Eliseo. La provisión de Eliseo con 20 panes fue para 100 hombres. La de Jesús con 5 panes y 2 peces fue para 5.000, más las mujeres y los niños. Es superior al maná, el pan de vida. Él da el pan de vida que brinda vida eterna. Él es superior a Moisés. Él mismo da un alimento mejor que el maná del desierto para suplir una necesidad más profunda e importante que el hambre en el desierto, y ese es Él mismo. Es superior a Moisés de nuevo. Moisés pasó entre el agua, pero Jesús caminó sobre el agua. Y es superior a todos. Jesús proviene de Dios, agrada a Dios y es Dios. Y este énfasis que Juan le da a Jesús, a la figura de Jesús, es sobre su identidad, sobre que Jesús es divino, es Dios. Y por otro lado, vemos que Juan comienza a mostrar a Jesús en una serie de juicios informales desde el capítulo 5 en adelante. Al mismo tiempo, desde el capítulo 5, se lo relaciona o se lo ve metido en festividades religiosas. ¿Sí? Del 5 al 10 más o menos, hay juicios informales sobre Jesús con la acusación, con los testigos, con el veredicto. Todavía no hay condena, pero ya va a llegar 6 meses después. Y también se lo relaciona con las fiestas. Vimos el primer juicio que recibió en este capítulo, que es el 7, el de los hermanos. Lo leo para meternos en contexto. Del 7, 1 al 9, dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Acá tenemos la acusación, gente que está en contra de él, justo sus hermanos. El 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Eso lo desarrollamos el domingo pasado, y voy a recordar otra cosa más. Esta es la fiesta de los tabernáculos. En Éxodo se le pide a los varones, a los judíos, a los israelitas, mejor dicho, que vayan 3 veces al lugar que Dios diga. En un momento fue el tabernáculo y luego fueron los templos, el templo. Era una de las 3 fiestas más importantes. Estaba Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos. En la Pascua ellos recordaban la liberación de Egipto, la salida de Egipto. En Pentecostés recordaban la entrega del pacto de Dios a Moisés. Y en la de los tabernáculos, o carpas, o enramadas, o cabañas, tiene muchos nombres. Ellos recuerdan el paso de Israel por el desierto y los invita a reflexionar sobre los 40 años en el desierto, ¿sí? Ellos se van a trasladar y van a tener 7 días como nómadas.
En esos 7 días ellos van a vivir alrededor de Jerusalén, alrededor del templo, en sus carpas, en sus tiendas, en sus tabernáculos, en sus enramadas. Esta fiesta es la que marca el capítulo 7. Del 1 al 13 vemos el comienzo, del 14 al 24 la mitad, y del 37 al 52 se habla del último día, el más importante de esta fiesta, ¿sí? El más importante de esta fiesta. Ya vimos el trato de Jesús recibido por sus hermanos. No lo vamos a volver a tocar, lo vimos el domingo pasado. Pero esta fiesta de los tabernáculos está 6 meses después de Juan 6, 6 meses después de la Pascua. Entonces, ¿cuánto falta para la Pascua siguiente? 6 meses, porque es una vez al año. Entonces está en el medio. Nosotros ya sabemos cómo se va a desarrollar la historia, pero sus discípulos no. Él dice, falta para mi tiempo, ya voy a subir. Finalmente él sube y va a esta fiesta en la que se celebra la cosecha de otoño, la vendimia, y por 7 días ellos viven de esta manera particular, celebrando la cosecha, celebrando la vendimia, pero también, como entraban en una época de sequía, pidiendo por lluvia, pidiendo por agua, y recordando también unas promesas de agua que vamos a ver más adelante. Pero esos 7 días son muy especiales. Alababan a Dios por su cosecha y recordaban cómo fue el paso de ellos a través del desierto. Recordaban el periodo del desierto, cómo Dios se mostró como un Dios único y un pueblo único por lo que hizo con ellos en el desierto. Esto durante 7 días no había forma de no pensar en esto, porque estaban 7 días viviendo en carpa. Imagínense 7 días. No todos han vivido 7 días en carpa. Algunos van una vez y dicen, nunca más, no vuelvo más a la carpa. Pero imagínense 7 días y en esos tiempos, ¿no? Nada de comida enlatada, nada de todas las comodidades que tenemos hoy. 7 días. Y sin los medios que tenemos hoy es muy fácil distraernos, pero en ese tiempo era un poquito más fácil reflexionar. 7 días viviendo de esta manera, 7 días como nómadas, 7 días en los que se puede esperar, reflexionar, se invita a la reflexión, le agradecen a Dios, y también había un ritual que ya lo vamos a mencionar, pero que los sacerdotes principales iban del templo a un estanque con agua, ya lo vamos a hablar mejor, pero con una jarra de agua, con una jarra de oro llena de agua, y luego la vertían como sacrificio en el templo y toda la multitud iba detrás. O sea, era toda una movida durante 7 días. Y el último día esto se hacía 7 veces, así que era un movimiento bastante particular. Y a esta fiesta Jesús dice que no va a ir. De todos modos sí va a ir, porque de alguna manera el Señor le habrá marcado que sí podía ir. No sabemos, no dice el texto, pero el 10 dice así: pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? ¿Se acuerdan? Vienen ya varias Pascuas y ellos ya vienen identificándolo a Jesús. Y dicen, bueno, lo vamos a esperar, lo vamos a hacer sonar. Esa era la idea de ellos. Y lo buscaban y no lo encontraban. Dice el 12, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Acá se supone que los judíos hacen referencia a los sacerdotes, los fariseos. El 14 dice, a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que le envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, tienes un demonio, que significa posiblemente estás loco. ¿Quién te quiere matar? Jesús le respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con el juicio justo. Lo que Jesús le dice acá, ustedes hablan de la ley, pero ustedes no la cumplen. Ustedes me retan a mí o están en contra mío porque yo sané un hombre, pero ustedes sí, nace un varón y el octavo día cae sábado, lo circuncidan igual. ¿Y por qué ustedes lo pueden hacer?
Y yo no puedo curar en serio a una persona. Ustedes pueden hacer algo simbólico y yo no puedo curar. ¿Cómo es esto? Y Jesús es muy bueno argumentando. Y la verdad que les dice lo que ellos necesitan oír. Pero la acusación viene de otro lado. La acusación viene, la del día de reposo ya había pasado en el capítulo anterior. Pero acá la acusación viene, ¿por qué lado? ¿De dónde sabe este? ¿De dónde salió? ¿Quién le enseñó a este? ¿Por qué dice lo que dice? Los judíos tenían una noción de autoridad muy marcada, muy característica. Solo se podía tener autoridad si se había recibido de otro. Una idea muy católica, una idea muy judía, en la que solo hay autoridad en la persona si otro te transfiere la autoridad. Entonces ellos preguntan, bueno, si este no estudió con Gamaliel o con tal, ¿de dónde sale? ¿Quién le dijo qué decir? ¿De dónde sale? Y Jesús va a apelar a la gran autoridad, a Dios. Para ellos nadie poseía autoridad por sí mismo. ¿Recuerdan? Los profetas que decían, así dice el Señor. ¿Y qué decía Jesús? Yo les digo. Esto es muy fuerte para ellos, porque ellos entienden que la autoridad se transmite, se confiere de un rabino a otro mediante la ordenación, que si no, no puede haber autoridad. Así como Pablo era discípulo de Gamaliel, cada rabino había sido discipulado por otro rabino. Y esto, según sus tradiciones, llegaba hasta Moisés. De Moisés en adelante siempre hubo alguien que le transfirió autoridad a otro y a otro y a otro, y eso se fue multiplicando. Y llega un momento en el cual Jesús aparece. ¿Y dónde estudió? ¿Quién le enseñó? ¿De dónde sabe este? ¿De dónde saca estas cosas? ¿A qué instituto bíblico fue? ¿A qué rabino le dio la autoridad? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Pero no por lo que él decía principalmente, sino por estar rompiendo su tradición religiosa. No está rompiendo la ley Jesús, No la está rompiendo, nunca la rompió. Lo que está haciendo Jesús es no respetar una tradición religiosa, que no es la ley, no es la religión, sino que es una tradición. Y vemos que los diplomas de Jesús son divinos. ¿Quién le enseñó? El Padre. ¿De dónde venía su enseñanza? Del Padre. ¿Quién lo había autorizado para enseñar? El Padre. Todo lo de Jesús procede directamente del cielo y es superior a lo terrenal. La enseñanza de Cristo, la autoridad recibida de Cristo, todo era superior. Y Jesús argumenta muy estratégicamente, mostrándoles a ellos que ellos, no cumpliendo la ley en un punto, eran culpables de todo. Les muestra o les exhorta que tienen que juzgar en serio, juzgar con entendimiento y conocimiento, no superficialmente. Yo no puedo sanar a un hombre. ¿Por qué? Y porque en el día de reposo no se puede hacer nada. Pero si ustedes circuncidan a la gente, entonces los llama a la reflexión. Nosotros, cuando vemos a Jesús, le seguimos poniendo peros. Lo que quiero llevarnos a reflexionar es, ¿le seguimos poniendo peros a la autoridad de Jesús en nuestras vidas? ¿Queremos que nos demuestre algo más? Porque más de uno dice, bueno, Jesús, yo voy a seguirte si vos... Esto decía, bueno, si vos nos mostras quién es tu rabino, quién te enseñó, de dónde viene tu autoridad, quién sos, de dónde saliste, veamos si te tomamos en serio. Y muchas veces se nos ha enseñado o hemos nosotros imaginado de que podemos poner a Jesús en esta situación. Señor, yo te pruebo. Si vos me respondés, yo te obedezco. Si vos me comprobás que vos sos Dios, si vos me comprobás que tenés autoridad, si vos me comprobás que sos esto o el otro, o sos capaz de esto o del otro, ahí voy a ver si te sigo. Y nosotros nos terminamos pareciendo a los judíos, y muchas veces nosotros hemos enseñado esto, Dale, probá con Dios. No, Dios no tiene que probarle nada a nadie, Dios es Dios. Y en nuestras vidas tenemos que cuidarnos de seguir buscando credenciales y confirmaciones de la identidad de Cristo, de su dignidad, de su supremacía. ¿Cómo es esto que es el rey? Sí, estamos en una monarquía, tenemos un rey que exige y merece devoción absoluta. No, bueno, pero si no, ya sin peros. Él es rey y nosotros somos súbditos de un rey. Y esto nos tiene que quedar muy claro. Y no tenemos que seguir pidiéndole que nos demuestre algo. Cristo merece todo por lo que Él es, no por lo que haga con nosotros, por lo que Él ya es digno de todo lo bueno de parte nuestra. Sigue Juan 7, vamos al 7:25. Dice, entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo, el Mesías? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz,
y dijo: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Vemos que Jesús siempre divide las aguas. Hay gente que está a favor, gente en contra, gente que duda, pero nadie es indiferente realmente a Jesús. Parte de la multitud queda impresionada por los argumentos de Jesús y por sus obras. Dice: no, este tiene que ser el Mesías. ¿Qué más que lo que él hace puede hacer el Mesías? Este es. Y otros decían: no, si fuera no sabríamos de dónde viene. Y están entendiendo tan mal la Biblia, están entendiendo tan mal las profecías. Y la autoridad de Jesús, él sigue insistiendo, él aprendió de Dios y viene de él, y nadie puede tener mayor autoridad. Él es superior a todo y todos. ¿Y por qué ellos ponían en duda? Gran parte de ellos ponían en duda la identidad de Jesús por falta de conocimiento de la Biblia. ¿Cómo que no podemos saber de dónde es el Mesías? Eso no está entendiendo bien el Antiguo Testamento. Entonces ellos decían: no es Jesús. ¿Por qué? Y porque sabemos de dónde viene. Y si fuera, no es el Mesías. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde viene. Porque sabemos de dónde viene. Y si fuera el Mesías no sabríamos de dónde viene. ¿De dónde sacaron eso? Pero ellos están convencidos de que es así. Y esto viene por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento, ¿qué trae? Falta de entendimiento. Y la falta de entendimiento trae falta de discernimiento. Y la falta de discernimiento trae confusión, frustración y a veces cosas peores. A lo que voy es que a veces, por tener tradiciones tan formadas, tradiciones religiosas, nos perdemos de vista entender bien lo que Dios expresa de sí mismo. Ellos no podían ver a Cristo como Mesías por su falta de entendimiento, por su falta de conocimiento. Y guarda, porque a veces nosotros estamos en la misma. Por falta de conocimiento y de entendimiento no comprendemos realmente la identidad de Jesús. Por otro lado, algunos creen en Él y lo que ya vieron es suficiente para poner su fe en Él. Entonces dicen: bueno, pero ¿qué más? ¿Qué esperan? Es este el Mesías. Nosotros necesitamos más para creer, o ya nos alcanza, ya debería alcanzarnos. Necesitamos más para creer en Jesús. ¿Qué más necesitamos? Y muchas veces lo que nosotros decimos de Jesús refleja lo que decimos que creemos, pero no lo que creemos. Lo que hacemos refleja más lo que creemos que lo que decimos. ¿Me explico? Nosotros decimos que creemos y decimos cosas que reflejan que decimos que creemos, pero en realidad lo que hacemos refleja lo que creemos. Confiamos lo suficientemente profundo en Cristo, en su identidad, descansamos en Él. Nuestras acciones muestran eso, o nuestra ansiedad es un ataque de ateísmo en el closet. Nuestros miedos y preocupaciones, o nuestra falta de servicio, o nuestro egocentrismo, ¿no es un ateísmo en el closet? Digo: no, yo creo en Cristo. Sí, pero ¿crees realmente en Cristo? ¿Crees en lo que Él dice de Él? ¿Crees de verdad? Eso se va a ver en nuestras acciones más que en nuestras canciones. Se va a ver en nuestras acciones, en nuestra vida, en nuestra agenda, en nuestras decisiones, en nuestras pasiones, en nuestra manera de proyectar nuestra vida, en nuestro proyecto de vida. Si yo realmente creo en Cristo, confío en Cristo y proyecto mi vida en función a esto más que en mí. Y no me hace falta, no debería hacerme más falta que Jesús me muestre más credenciales para creer. No vas a tener muchas más credenciales de Cristo en esta tierra. Lo que ya se te fue revelado debería ser suficiente para que vos te rindas de rodillas a Cristo y lo reconozcas como Señor absoluto de tu vida, de tal manera que esto impacte no tus palabras solamente, sino tus acciones. Cristo es Señor, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, Cristo es Dios Hijo, Cristo es nuestro Rey. Por otro lado, algunos creen, otros le niegan, otros no solo creen en Él, sino que buscan hacerle daño. Vamos al versículo 32. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de Él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar?
¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que me ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Me buscarán y no me hallarán? ¿Y donde yo esté ustedes no podrán ir? ¿Qué significa esto? ¿Significa que se va a ir a los griegos a la dispersión? No, ¿qué significa? Que va a ir al cielo. Y están profundizando la falta de conocimiento, de entendimiento y discernimiento de estos líderes religiosos. Que ellos deberían ser un ejemplo de entendimiento y no lo son. Y eso todavía pasa. Guías espirituales que no conocen a Cristo como deberían por falta de conocimiento, de entendimiento y discernimiento y por otras causas de carácter más bajo. Guías espirituales, guías religiosos que no conocen a Cristo, que no entienden a Cristo, que incluso dicen de memoria porciones largas de la Biblia, pero no tienen ni idea quién es Cristo. Y siguen guiando gente. Y tenemos que cuidarnos de no ser nosotros así. Y de entender cuando Cristo dice algo. Y preocuparnos por interpretar. Preocuparnos por realmente entender qué está diciendo. Estos fariseos, maestros de la ley, conocedores de la ley, no entendían nada. O sí entendían y no les convenía su aparato religioso. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Y no hace falta ser líder, hace falta simplemente ser religioso para caer en esto. ¿Estoy entendiendo a Jesús? ¿Estoy entendiendo su mensaje? ¿O no quiero entenderlo porque no dedico tiempo a entender o porque no me conviene terrenalmente entender? Pero Cristo es claro. Y una característica de la Biblia es ser clara. Y quiere ser entendido. Y a veces requerirá más tiempo, a veces menos. Pero no nos podemos hacer los tontos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sigue el pasaje, el 37 dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, y hago ahí el paréntesis, y les cuento de nuevo que todos los días de la fiesta se hacía una ceremonia de agua. Era una procesión de los sacerdotes que iba desde el templo hasta el manantial de Gihón, que es donde desemboca el estanque Siloé. Todos los días, una vez al día, la gente hacía esta procesión, donde un sacerdote iba adelante con una jarra de oro, con agua del templo primero, iba hasta el estanque de Gihón, sacaba agua de oro, iba recitando Isaías 12:3 hasta el templo, hasta puerta de las aguas, hasta la puerta del agua, algo así se llamaba. Pero toda la gente iba de atrás, recitando Isaías 12:3. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Tenemos que entender que en medio de esto Jesús va a decir lo que va a decir. Recuerden, todos salen del templo, van hasta el estanque y vuelven con una jarra llena de agua y vierten el agua luego en el templo como un sacrificio de agua y van diciendo: con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Toda la multitud hacía esto detrás de los sacerdotes. En una mano tenía una rama de palmera, recordando cómo construyeron sus carpas en el desierto. Y en otra mano, una rama de cítrico, agradeciendo la cosecha del año, la cosecha del otoño. Iban cantando, cuando no repetían Isaías 12:3, iban cantando los salmos 113, 114, 115, hasta el 118. Ese era el contexto en el que Jesús dice esto el último día. En el último día, el séptimo día, esto se hace 7 veces seguidas. Toda la procesión, como hoy vemos a los católicos, ¿no? Una procesión, bueno, ellos iban con una jarra de agua, una jarra de oro llena de agua, o una palangana, o un recipiente, cantando, repitiendo Isaías 12:3 de memoria: con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación, cantando los salmos del 113 al 118, y ese último día lo hacían 7 veces seguidas, y se esperaban que todos los que profesaban ser del pueblo de Dios hicieran esto, que todos estuvieran ahí, los de las otras tribus, algunos estaban dispersos, pero el que seguía a Dios se esperaba que 3 veces al año fuera a Jerusalén, y una de las veces era para hacer esto. Se esperaba que toda la gente que se decía religiosa estuviera ahí. Y esto les recordaba cómo hubo provisión de agua en el desierto, que es lo que dice Números 20, y por otro lado les recordaba las visiones de Zacarías y de Ezequiel, que ríos de agua iban a brotar desde el templo de Dios. Tengamos en cuenta que estamos hablando de Palestina, de un lugar donde no hay mucha agua, de gente que viene con una cultura muy fuerte de identidad, en la cual recuerdan la vida del desierto, donde no hay nada de agua. En ese contexto religioso, en medio de estas tradiciones, en medio de estos rituales, donde está la jarra de agua que vierten, que van cantando, que van recordando Isaías, que van recordando
Zacarías y Ezequiel están también recordando cómo Dios les dio agua en el desierto y esperando esta profecía de que del templo saliera agua, agua de salvación, que del templo saliera agua. En ese contexto, en el cual ellos esperaban que del templo fluyera lo necesario para la vida, en ese contexto Jesús dice lo que sigue. La segunda mitad del 37. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Imagínense ahí la gente, lo matamos a este. Otros llorando de alegría. Porque en ese contexto él dice esto. De haber ido 7 veces hasta el estanque, recordando a Zacarías, recordando a Ezequiel, recordando números. Y él se para y dice, en el medio, y dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Pero si del templo, ¿y qué le dijo en Juan 2? Ustedes van a destruir este templo, yo lo voy a levantar en 3 días. Yo soy el templo y yo soy el agua y soy superior a la del desierto, soy el cumplimiento de Zacarías, soy el cumplimiento de Ezequiel. Si alguien tiene sed, en un lugar donde estaban en el desierto y ellos estaban tirando agua para pedir agua para la cosecha, para recordarlo del desierto, para pedir el Mesías, él dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. 6 meses de vida. Acá ya se empieza a complicar mucho más drásticamente, porque lo que Jesús está diciendo es muy fuerte. Para muchos, como para nosotros, es lo más hermoso que podemos escuchar, pero para otros es algo tan irritante y ofensivo que es digno de una condena de muerte. Y hasta el día de hoy la gente se sigue dividiendo de esta manera: los que vamos a beber y los que quieren destruir a Cristo. Dice el 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Ahí Juan hace una salvedad. Recordemos que Juan está narrando algo que pasó 60 años antes, y dice que Jesús está hablando del Espíritu Santo, pero que todavía en el tiempo de los hechos estos no había llegado el Espíritu Santo. El 40 dice: entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. ¿Por qué? Porque decían: este es el profeta de Deuteronomio 18 que iba a reemplazar a Moisés. Y otros dicen: este es el Mesías. Y otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Oh. De nuevo, falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de discernimiento. Y hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Gente que no entiende cómo es Cristo, que no conoce a Cristo, que desprecia a Cristo por su falta de conocimiento de la Biblia. Dice: ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. ¿De dónde era Jesús? De Belén. ¿De la línea de quién? De David. Pero ellos no conocían ni a Jesús ni a la Biblia, porque de Galilea salieron Naón y Jonás. El problema no está en el conocimiento bíblico, el problema está en la ignorancia bíblica. Y la gente sigue cayendo en estas mismas trampas y dice: no, pero Jesús no es así, no, pero lo vamos a ver en un montón de situaciones. No, pero mi Jesús era un hippie, re buena onda con todo el mundo. No, Jesús es lo que dice la Biblia. No, pero mi Jesús trajo... Jesús es lo que dice la Biblia. Y la gente sigue demostrando su falta de interés por Dios, en su falta de conocimiento, aún en nombre de Cristo. Y vemos que nadie se anima a hacer nada. Jesús ya había evocado el maná del desierto ofreciéndose como pan de vida. Ahora evoca la roca del desierto, esa roca que iba a ser golpeada para dar agua. Y a las profecías mesiánicas como fuente de agua de vida. Esas profecías que decían que del templo iba a venir el agua de salvación. Y va a pasar tal cual. Él es el templo y Él ofrece el agua de vida. Los judíos esperaban un nuevo templo del que fluyera agua para vida. Y Jesús les está diciendo que Él es el nuevo templo. Él es la nueva fuente de agua. Y Él es la roca golpeada para brindar agua.
Y el 45 sigue y dice: entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Porque fíjense que antes los fariseos habían mandado a los guardias. Hay guardias en el templo, tipo policía, y dice: che, tipo patobica, sáquenlo Y los guardias van y no hacen nada, nadie se anima a hacer nada. Y dice el 45: los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, ya volvieron. Dice: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él? ¿A alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Acá lo que está mostrando la iglesia, el grupo de líderes religiosos, es: nosotros somos los fariseos y los sacerdotes, vos sos un levita, los guardias del templo eran levitas, vos sos levita y la multitud son unos burros. Manga de ignorantes, ¿no se dan cuenta que Jesús es como, que el Mesías sería como nosotros decimos? Todos ustedes son unos ignorantes, eso es lo que están diciendo ellos, entre comillas. Le dicen: la gente no sabe, y usted tampoco, háganos caso a nosotros. Si Cristo fuera así, alguno de nosotros lo hubiera reconocido. Recordemos Juan 3. ¿Qué pasa acá? Fíjense el 50. Nicodemo, el que había venido Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. ¿Quién eran los ignorantes? Los más soberbios. ¿Quién eran los más soberbios? Los más ignorantes. El conocimiento de Dios es fundamental, y conocer lo que Él ya ha revelado es muy importante. Naúm y Jonás eran de Galilea. Jesús era de Belén. Ellos no conocían a Jesús y no conocían la Biblia, pero se la daban de conocedores. Jesús no encajaba en sus ideas religiosas. Jesús era diferente de lo que ellos habían aprendido y enseñado. Y en vez de ellos de aprender y cambiar sus enseñanzas, ¿qué hicieron? Lo matemos. Esto no es negocio para nosotros. No, desaparezcamos a Jesús. Eso es lo que va a producir. Y eso sigue pasando entre nosotros. Y tenemos que estar muy atentos en nuestros corazones a querer silenciar a Jesús por nuestra falta de humildad o por nuestra falta de conocimiento bíblico, y no aceptar a Jesús como Él se muestra. Jesús muchas veces no va a cuadrar con nuestras ideas religiosas pseudo-cristianas. Muchas veces. Sin embargo, Jesús es Jesús. Y Él es el Señor. Como dicen Juan más adelante, me dicen maestro, me dicen Señor, y vienen hacen porque lo soy. Él es Señor, nosotros somos siervos. Él es maestro, nosotros somos alumnos. Tenemos que ubicarnos. Por más que sea diferente a lo que hemos aprendido y enseñado, tenemos que ser humildes y reconocer a Cristo como Él dice que es. La multitud se divide en aquellos que quieren ir a Jesús y aquellos que quieren desacreditarlo. Incluso dentro de este segundo grupo hay gente que quiere matarlo. El verdadero Jesús divide a las audiencias. Jesús es el motivo más profundo de división en toda la historia de la humanidad. Nada ni nadie divide tanto como Cristo. Y las uniones que Él produce nunca son tan profundas como las uniones que podamos hacer nosotros. Jesús es el máximo divisor y Jesús el mismo es el máximo unificador. Y hemos visto en este capítulo curiosos, receptivos y enemigos. La pregunta final para nosotros hoy es: ¿cuál es nuestra actitud frente al Jesús bíblico? ¿Quiero seguir aprendiendo? ¿Quiero definir en vez de aprender? Y los invito a verlo como Él es, y que seamos humildes frente a lo que Él dice que es. Que seamos humildes frente a la revelación de Él, de sí mismo. Este capítulo es hermoso y nos refleja. Nos muestra a Cristo, pero en las otras personas nos muestra las diferentes actitudes que podemos tener en nuestro corazón. Seamos humildes frente al Dios de la Biblia. Seamos humildes frente al Cristo bíblico. Seamos humildes, a pesar de que nos lleve a corregirnos. Seamos humildes. Cuesta, a todos nos cuesta. Pero es tiempo de aprender y no de definir. Dios es alguien que se aprende y no que se define. Lo descubramos, no lo imaginemos. Lo descubramos y seamos humildes frente a Él. Dios les bendiga muchísimo en esta mañana. Vamos a orar para finalizar.